Hemos llegado al tiempo en que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. En esta reunión aquí en San Nicolás, municipio de San Nicolás, el estado de Nuevo León, en México, ciudad conocida como la metrópolis de Monterrey. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Nos da gusto siempre leer sus comentarios y sus reacciones. Y sabemos que hay mucha gente siguiéndonos y escuchando estas enseñanzas que se imparten en esta congregación que procura guardar la sana doctrina de Jesucristo. Bueno, el domingo pasado estudiamos una lección basada en un documental de esta plataforma de entretenimiento llamada Netflix. Hizo un documental acerca de la luz del mundo, de la iglesia, la luz del mundo. Iglesia que fue fundada en Guadalajara, Jalisco, México. Y estudiamos en esa ocasión, hicimos un contraste, ¿sí? Unas comparaciones entre lo que ellos postulan, algunos postulados, mejor dicho, algunos postulados de las cosas que ellos creen con respecto a la iglesia, la religión, el reino de Cristo, etcétera, la Biblia, de ellos mismos también. E hicimos esa comparación con las, obviamente, ¿verdad? Obviamente a la luz de las Santas Escrituras, particularmente la doctrina de Cristo. Bueno, en el día de hoy, como el domingo 31, bueno, vamos a tener también tanto hoy como el siguiente domingo, lecciones que he tomado precisamente de una película que publicó Netflix. Así que déjenme darles para luego pasar a darles más detalles de esta cuestión, de este asunto que vamos a tratar. Apunten allí, anoten allí. El título de la enseñanza es el siguiente: la falsa enseñanza del obispo pentecostés llamado Carlton Demetrius Person. Repito, la falsa enseñanza de Carlton Demetrius Person. Miren, la plataforma de entretenimiento Netflix ha sacado una película llamada Come Sunday. Come Sunday, ven en domingo. Sobre la vida de un carismático líder religioso llamado Carlton Person. Este hombre fue un famoso y popular obispo pentecostés. Su iglesia para los años 80 alcanzó una asistencia de más de 6,000 personas en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. La iglesia fue llamada Iglesia Nueva Dimensiones. Sin embargo, fíjense, escuchen este dato, sin embargo, y después de ver el genocidio que hubo en Uganda, en África, por un conflicto entre ciertas etnias por ciertos territorios en esos años, este hombre, Carlton, estuvo viendo ese genocidio y vio la muerte de cientos de personas, de niños inocentes que, según él, no conocían el evangelio de salvación.
Debido a ello, él comenzó a inquietarse y a cuestionarse a sí mismo si tales personas irían al tormento eterno o al infierno, porque nunca, según él, no habían conocido del Evangelio. Este conflicto espiritual en él lo llevó, fíjense, lo llevó finalmente a negar el infierno y a predicar lo que él denominó el Evangelio de la inclusión. Así lo llamó. Este falso evangelio enseña, fíjense lo que en este caso él enseñaba, y este evangelio de él, este evangelio enseñaba que, falso por supuesto, enseñaba que todas las escrituras de Dios irán al cielo eterno, sin distinción e incondicionalmente. ¿Por qué? Porque si no hay infierno, ¿qué otro destino final tendrán? Solo queda el cielo. Solo queda el cielo. Por tanto, y como Pearson lo declaró, esto lo dijo él, lo dijo este hombre. Él dijo, cito, todos irán al cielo por el amor incondicional de Dios, que no condena a nadie al infierno. Todos estamos destinados a la gloria. Miren, hermanos, el punto aquí es que este hombre, y no dudo que ya lo hayan captado aquí la cuestión en esto que acabo de decir. Este hombre religioso, famoso, etcétera, comenzó a predicar y a enseñar que no había infierno, que no había castigo eterno. Esa es la cuestión con él. Que todos, universalmente, todos serán salvos. Incondicionalmente, sin distinción. Dios no va a hacer ninguna diferencia entre unos y otros. Miren, teológicamente hablando, esta doctrina es calificada como universalismo. Ahora, voy a ir aquí muy con cuidado, porque es importante que entendamos lo que es el universalismo, a diferencia de otro concepto que sí es bíblico, pero este no. Así que les ruego que sigan con esta atención y escuchen esto que voy a decir aquí. Les decía que teológicamente esta postura, esta doctrina de este hombre se conoce como universalismo. Y les decía, que debemos tener cuidado de no confundirnos entre universalismo con universalidad. Son dos cosas distintas. Repito, una cosa es el universalismo y otra cosa es universalidad. Fíjense, el universalismo es una doctrina. Y eso lo sabemos cuando se usa la palabra en esta forma. Está compuesta por un sufijo ismo. ¿Sí lo ven? Universalismo. Cuando ciertas palabras terminan en ismo, tiene que ver con filosofía, doctrina, creencias, dogma, postulados, etc. Por ejemplo, mormonismo,
catolicismo, ¿sí? Evolucionismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas palabras que terminan en ismo tiene que ver con doctrinas, ideas. En cambio, la palabra universalidad, que termina en dad, tiene que ver con una cualidad, con un atributo, con una característica de aquello de lo que se está hablando. Por ejemplo, humanidad, deidad, trinidad, ¿sí? Etcétera, por darles algunos ejemplos. Entonces, es importante que entendamos esa diferencia entre universalismo y universalidad. Miren, la universalidad, como les decía, es una cualidad, un atributo, una característica de algo. Es decir, la universalidad de la salvación tiene que ver única y exclusivamente con el alcance de la salvación. En otras palabras, ¿cuáles son los límites de la salvación? No tiene límites. La salvación puede alcanzar a cualquier hombre, ya que ningún pecador está exceptuado, ni imposibilitado, ni inhabilitado de recibir la salvación. Claro, siempre y cuando cumpla con las condiciones del Evangelio para recibirla. En este sentido, es universal la salvación. Es decir, la universalidad de la salvación tiene que ver con que la salvación tiene este atributo, esta característica, esta cualidad. ¿Cuál? Bueno, que su alcance es para todos, para todo el mundo. Alcanza para todos. Por supuesto, siempre y cuando el pecador, que esta es otra cuestión, la condicionalidad de la salvación, es decir, que el pecador debe obedecer los términos del Evangelio. ¿Ok? En ese sentido, la salvación es universal. En cambio, el universalismo, como doctrina, afirma que, escuchen, por el solo hecho de morir Cristo en la cruz, los beneficios de su muerte expiatoria son aplicados a toda persona incondicionalmente. Que su muerte expiatoria es ilimitada en su aplicación o adjudicación a los hombres sin la necesidad de obedecer el Evangelio. En otras palabras, si alguien cree o no en el Evangelio, no importa, basta con que solo Cristo haya muerto en la cruz para hacerlo salvo. Es decir, los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo son conferidos u otorgados a toda persona, independientemente si cree o no en el Evangelio. Ese es el universalismo, que tiene que ver con que, vaya, murió Cristo en la cruz con ese solo hecho, nada más que con eso, con que Cristo haya expirado en el momento que Él murió, habiendo dicho consumado es, ahí la salvación se adjudicó, se impartió a todos, independientemente si creen o no en Cristo. Ese es el universalismo. Por lo tanto, como consecuencia, pues nadie se pierde, nadie se condena. ¿Para qué vamos a predicar el infierno como el destino final de aquellos que no guardan los mandamientos del Evangelio para recibir la justificación o el perdón de pecados? Porque si no se arrepienten,
y no aceptan el único medio de salvación, que es Cristo y su muerte expiatoria en la cruz, pues no se salvarán, no entrarán al reino eterno, sino que irán al infierno, a la condenación eterna. ¿Para qué vamos a predicar de eso si la muerte de Cristo, el solo hecho de Él morir y de entregarle el Espíritu al Padre, ese único y solo hecho bastó para impartir universalmente a todos la salvación, incondicionalmente? No importa. Y dado que esto es así, por consiguiente, pues no hay infierno, porque nadie se va a perder, ¿verdad? Nadie se va a perder, nadie se va a condenar, porque la muerte de Cristo salva a todos incondicionalmente. ¿Ya? ¿Vimos la diferencia entre la universalidad de la salvación y el universalismo que predicaba y enseñaba Carlton Pearson y otros también? Les voy a nombrar aquí, o mejor dicho, voy a leer aquí una cita de un famoso teólogo universalista suizo, muy famoso. Miren lo que él escribió con respecto al universalismo. Presten atención, fíjense cómo aquí, podemos entender la teología de esta gente, las creencias, la doctrina de esta gente. Dice así, cito: la teoría del perdón universal sostiene que Dios, siendo un Dios amoroso, escuchen, no se aferrará inquebrantablemente a las condiciones que ha establecido. Aunque Dios ha amenazado con la condenación eterna a todos los que no le acepten, al final cederá y perdonará a todos. Este teólogo universalista suizo lo que está diciendo es: miren, esto que postulamos los universalistas, lo que estamos diciendo es que finalmente, en el día final, Dios no se va, según las palabras de él, no se va a aferrar a aquellas condiciones que él demandó para ir al cielo eterno, el cielo eterno, las condiciones del creer en Cristo, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo según el plan de salvación. Dios no va a hacer eso. Finalmente Dios no va a estar allí evaluando y juzgando a la gente si cumplieron estos mandamientos. No, Dios no va a hacer eso. Finalmente, aunque Él ha dicho eso, finalmente Él va a ceder por su amor y nos va a salvar a todos. A todos. Aún a aquellos que no creyeron en Cristo. Eso es lo que está diciendo este teólogo suizo con respecto a esta teología universalista. Bueno, es lo que creía este famoso obispo pentecostés que recientemente murió, no hace mucho, y sacaron esta película de él allí en Netflix, El Evangelio de la Inclusión. Y no quiero aquí dar más detalles, pero ya pueden ustedes imaginar y pensar todo lo que implica este falso evangelio, que es muy aceptado, muy popular entre la comunidad gay. Claro, no necesito yo dar muchas explicaciones o detalles, un análisis más exacto de la cuestión, porque es obvio, ¿verdad? Es obvio.
Muy bien, vamos al bosquejo. Después de esta introducción, vamos al bosquejo. Vamos al primer punto. Son dos puntos principales que vamos a tratar para ir a las Escrituras y someter a análisis, a evaluación este postulado de esta gente. En particular de este obispo pentecostés. Primer punto. ¿Por qué? Porque el universalismo o el evangelio de la inclusión de este pastor pentecostés es falso y contrario al evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque el Nuevo Testamento no enseña que la salvación es aplicada a los pecadores por el solo hecho de haber muerto Cristo en la cruz. No se niega que Cristo murió en la cruz. Sin embargo, el Evangelio no enseña que los hombres han llegado a ser salvos sin que ellos no tengan nada que hacer. Es decir, incondicionalmente, sin condiciones, sin exigencias, sin demandas de Dios. Si esto es así, entonces los pecadores no necesitan creer, ni arrepentirse, ni bautizarse para el perdón de sus pecados como lo determinó Cristo, como lo demandó en Marcos capítulo 16, verso 16. El Señor, antes de ascender al cielo, ordenó que se predicara el evangelio a toda criatura. Y si alguien quería ser salvo, Cristo condicionó el beneficio de la salvación diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos 2:38. Cuando le preguntaron a Pedro: varones, ¿qué haremos después de que Pedro, hija, les acusó a estos judíos, Saulo, de haber matado a Cristo, al Señor? Ellos entendieron su pecaminosidad y preguntaron: bueno, ¿qué haremos ahora para resolver y arreglar este asunto y estar a cuenta con Dios? Y Pedro les dio dos mandamientos: arrepiéntanse y sean sumergidos en agua para el perdón de sus pecados. Hermanos, si la doctrina de este obispo es cierta, entonces ningún pecador debería hacer lo que ordenó, mandó Cristo y lo que ordenó, mandó el Espíritu Santo a través de Pedro. Basta con el solo hecho que Cristo haya expirado en la cruz para que inmediatamente o en el acto todos los pecadores reciban la vida eterna. Por tanto, todos son salvos sin obedecer el plan de salvación. Eso es lo que implica. Es la consecuencia lógica si se acepta esta doctrina, es decir, el universalismo de la redención, como postulaba, predicaba Carlton Pearson y este teólogo suizo. Implica esto: todos son salvos sin obedecer el plan de salvación. No obstante, el Nuevo Testamento enseña que a los pecadores penitentes se les ordenó hacer ciertas cosas para que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Acompáñenme a Juan capítulo 3, verso 16. Vayan allí a Juan capítulo 3, verso 16. Y veamos lo que el Señor Jesucristo le comunicó, le declaró a Nicodemo en aquella conversación que tuvo con este noble judío. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, texto, palabras
Mensaje que seguramente la mayoría de ustedes conoce, pero fíjense, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, este pasaje no solo dice, o sea, sí dice hijo, pero no solo dice que Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para que el mundo tenga vida eterna. No se niega la vida eterna por la venida del Hijo de Dios al mundo. Lo que se niega es que sea otorgada la vida eterna incondicionalmente, es decir, que el pecador no tenga nada que hacer para obtenerla. Eso es lo que se niega. Observen, Jacob observa cómo el Señor condiciona el obtener la vida eterna, hijo. Dice allí el pasaje, fíjate, en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el pecador debe creer, lo cual implica obedecer. Vayan también, abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 34. Dice así la Escritura, Hechos 16. En aquella ocasión que estaba el apóstol Pablo y su compañero estaban presos. Estaban cantando himnos allí y sucede un evento sobrenatural, milagroso. Y había un hombre, un custodio, un carcelero que estaba allí custodiando, pues, allí siendo vigilante de los presos. Y luego fíjense en el versículo 30 en adelante, y sacándolos les dijo este hombre a Pablo y a Silas, este hombre de Filipo le dijo, señores, Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren, este caso de conversión de un pecador penitente es una evidencia de ¿qué cosa? De la aplicación de lo dicho por el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y además, este caso de conversión nos enseña ¿qué cosa? ¿Qué cosa comprende? ¿Qué contiene? Comprende. ¿Qué implica creer en Jesucristo? En Juan capítulo 3, verso 16 se dio la instrucción. El que creyere tendrá la vida eterna. Y ahora aquí, eso fue lo que dijo Cristo, lo que reveló a Nicodemo, indicando la condicionalidad para obtener la vida eterna, que implica obediencia, el creer allí, comprende obediencia al plan de salvación. Y aquí en este caso es la aplicación de esa instrucción. Aquí vemos a los apóstoles diciéndole a este hombre que para ser salvo él debía creer en Jesucristo. Y vemos lo que implicó. Observen allí, el carcelero entendió. Noten, miren, yo estoy estudiando con 2 personas en línea, con un primo y con otro muchacho que ya ha venido aquí. Y les he explicado que cuando se predica
El evangelio puro, el evangelio bíblico, el verdadero evangelio, el auténtico, las personas reaccionan como deben reaccionar producto de la enseñanza que escuchan. Por ejemplo, este hombre entendió que debía hacer algo. Fíjense la pregunta. Él pregunta, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le respondió, carcelero de Filipo, fíjate, espérate. Tú no tienes que hacer nada. Ya tú eres salvo. Por el solo acto de morir Cristo en la cruz hace unos años atrás, cuando murió Jesús en la cruz, ya tú eres salvo. Y aquí te estamos revelando de que ya tú eres salvo. Eso no fue lo que le dijo el apóstol Pablo. Él no le dijo, ya eres salvo por el solo acto de morir Cristo en la cruz. Por el contrario, el texto sagrado dice en el verso 31 que el apóstol le declaró, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué implicó creer? Noten el versículo 33. Creer implicó, Saulo Adriano hijo, creer implicó ser bautizado en agua. Aquí vemos la aplicación de lo que dijo Jesús. En Marcos capítulo 16 dijo el Señor que para ser salvo, las condiciones, según ese pasaje, nada más que en ese pasaje, las condiciones fueron las que declaró el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos eso en la práctica, siendo aplicado. Este hombre tuvo que creer y bautizarse para ser salvo. Por tanto, la salvación para este hombre no fue incondicional. Él tuvo que cumplir los términos de la recepción. Fíjense, escuchen esto. Una cosa es la universalidad, odalis, de la salvación. Tiene este atributo, esta cualidad, que la salvación, es ofrecida, es para todos. En la oferta, Dios ofrece universalmente la salvación. Pero en la recepción, en la aplicación, en la adjudicación para obtenerla, la salvación es condicional. En cambio, el universalismo niega la condicionalidad y dice, Cristo murió y con ese solo hecho, con ese solo acto, Él lo hizo todo. Nada más con lo que hizo ahí en la cruz, ya todos han llegado a ser salvos, punto, incondicionalmente. Ahora bien, escuchen esta pregunta para pasar al segundo y último punto, el bosquejo. ¿Qué sucederá, José, con aquellos, Pati, que no obedecen los términos del evangelio para ser salvos? Fíjate, Saulo, hijo. Jacob, fíjate, hijo. ¿Qué sucederá en futuro? Es una pregunta que marca un futuro, un tiempo hacia adelante. ¿Qué sucederá con aquellos que no obedecen los términos del evangelio para ser salvos? Segundo punto. Los que no obedecen el evangelio serán condenados al infierno, destino final que niega el obispo pentecostés Pearson, o negaba, y los universalistas como él. Fíjense, Jesucristo declaró, revelando los designios de Dios, que dos destinos finales han sido dispuestos para las personas. Noten, vayan al Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 46. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 46, son palabras del mismo Señor Jesús. Aquel que
Ha venido a traer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Dado que Él es la verdad, la única, absoluta verdad, entonces lo que Él declara aquí es la verdad, es verdadero, es de esa cualidad, es de esas características. ¿Qué dijo el Señor con respecto a estos dos destinos finales? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si lo que declara Cristo es verdad, entonces, así como hay vida eterna, de igual forma hay castigo eterno. Y esto encontrado en el mismo texto donde Cristo hace contraste entre un destino y otro. Qué interesante que el Señor allí en ese mismo pasaje, en el mismo momento, allí en el mismo instante, Cristo está revelando, hay un lugar para los justos que es eterno, en contraste, a diferencia de que hay un castigo eterno para los injustos. Es Cristo quien está diciendo eso. Es Él quien es la fuente de la verdad, quien revela que la verdad de los destinos finales son dos, para los justos y para los injustos: el cielo eterno y la condenación eterna. Noten el adjetivo que usa el Señor: eterno. Fíjense, ambos ya dispuestos, preparados para los justos y los injustos. ¿A quién le creeremos entonces? ¿Le vamos a creer a este popular, famoso, muy... Luego si supieran que cuando él empezó a predicar estas cosas le tildaron de hereje, su popularidad bajó mucho, su iglesia de 6,000 miembros desapareció y se reunían unos pocos, pero luego empezó a crecer mucho y mucho y mucho. Se hizo más popular que antes. Claro, los tiempos, el mundo, la manera de pensar llegó a ser muy distinta, más liberal, más modernista, más progresista, más mundana, más inmoral. Y eso es un caldo de cultivo para estos falsos evangelios, que prácticamente te están diciendo, puedes vivir la vida pecaminosa que quieras, pero no importa, no necesitas creer, ni arrepentirte, ni bautizarte, porque ya Cristo en la cruz te dio la salvación, ya tú eres salvo, aunque mueras en tales pecados. Lo que implica ese falso evangelio. Sin embargo, vemos a Cristo aquí, la verdad, la fuente de toda verdad, que Él nos trae los designios del Padre, de Dios, de la Trinidad, nos los trae y lo ha revelado en que ciertamente hay dos destinos finales. Por favor, quiero que también consideren lo siguiente. Noten este pasaje también en los evangelios, pero allí en el capítulo 10, verso 28. Vayan a Mateo 10, 28. Miren lo que dice el mismo Jesús, el Señor. Pues a Él es a Él a quien debemos creerle y no a estos falsos maestros. El Señor en Mateo 10, 28, Él habla de ese destino final, el infierno. El maestro expresa que en ese destino el espíritu y el cuerpo son puestos por Dios para destrucción. Noten el pasaje, por favor. Ana Sofía, fíjate, hija. Dice Mateo capítulo 10, verso 28 en la siguiente forma: y no temáis
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, sino temed más bien a aquel. Fíjense, aquí vamos a analizar esto. Miren lo que dice Jesús. Noten, temed más bien a aquel, que se refiere a Dios, que puede, subrayen esta palabra, ahí José subráyala, puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el infierno. Ahora fíjense, no hay duda de que Cristo aquí está hablando de la necesidad de tener temor ahora. Ahora es el tiempo de vivir en temor hacia Dios, de vivir respetándole, reverenciándole, con ese temor, como entendemos, hacia, no pecar y vivir de una manera que no le agrade, porque Él tiene el poder de tomarnos y ponernos en cierto lugar. Ese lugar, noten que Jesucristo dice usando así esas palabras que describen, digamos por decirlo así, ese lugar llamado el infierno. ¿Qué va a pasar allí con nosotros? Fíjense, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la experiencia? ¿Cuál va a ser nuestro estado, la condición? Fíjense lo que dice el Señor, noten el texto. Dice que Dios, va a destruir a la persona en el infierno. Ahora bien, alguien podría pensar que aquí infierno, Luis, se refiere a que la persona va a ser puesta en ese lugar, y ese lugar es de tal naturaleza, característica, que va a ser aniquilado o extinguido. Con la palabra, según la Reina Valera 60, si ustedes están leyendo la Reina Valera 60, la traducción de la palabra griega es destruir. Pero déjenme decirles que la palabra no comunica esa idea. No se refiere a aniquilación o extinción del ser, sino pérdida o ruina del bienestar de la persona. Qué interesante. Repito, no se refiere aquí Cristo, cuando la persona se ha puesto en el infierno, que ella va a ser puesta allí para ser aniquilada o extinguida. No. Se refiere a perder, a no tener más. Es la ruina de nuestro bienestar. Es la pérdida de nuestro bienestar. ¿Pero de cuál? ¿A qué bienestar, a qué pérdida, a qué ruina se refiere el Señor? Se refiere a ser puesto en total miseria y desgracia, en sufrimiento, pero eterno. Esa es la idea allí de la palabra destruir. Lo que se acaba allí, lo que queda ya, finalmente, mejor dicho, se llega a estar en esa situación. No hay mayor pérdida, no hay mayor ruina que no estar con Dios en la eternidad. A esa miseria, a esa desgracia, se refiere el Señor, a ese sufrimiento eterno en el infierno. Así va a pasar. Se refiere el Señor cuando aquellos pecadores, los injustos, los perversos y malos, aquellos que no obedecen el Evangelio, sean puestos en ese lugar. No se refiere a una aniquilación o extinción de la persona. Ahora fíjense, el apóstol Pablo define, qué interesante está esto,
Porque el apóstol Pablo nos va a dar la definición de lo que es el infierno. Según mi entendimiento, mi comprensión, yo veo aquí la definición de lo que es el infierno. Pablo hace eso, el Espíritu Santo hace eso a través de Pablo. En su segunda carta a los Tesalonicenses, la condición o el estado futuro de aquellos que no obedezcan el Evangelio, es decir, que no crean en Jesucristo como Dios y Salvador del mundo, que no se arrepientan de sus perversiones, que no confiesen su fe en Cristo como el Hijo de Dios y que no se bauticen para el perdón de sus pecados. Esto es, el que no cumpla las condiciones de la recepción de la salvación sufrirá pena de eterna perdición. Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Para que observemos allí cómo Pablo define lo que es ese estado llamado, o ese lugar, vamos a llamarle así, ese lugar llamado el infierno, que lo niegan los universalistas. Dijo Pablo, segunda a los Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Saulo, fíjate, ni obedecen, hijo, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ¿quiénes son esos los cuales? ¿Quiénes son los cuales? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio, los cuales, y aquí viene la definición. Esta es la definición bíblica, hija. Esta es la definición bíblica de lo que es el infierno, que es sufrir pena de eterna perdición, es decir, aquí está, noten, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es el infierno. Es el sufrir aquel castigo sin tiempo, eterno, de perdición, es decir, de ruina, de desgracia, de miseria. ¿Y por qué? ¿Por qué esa pena, ese castigo eterno experimentado por los malos es una perdición? ¿Por qué? Porque estarán excluidos, ahí está la cuestión, excluidos. ¿De qué cosa? De la presencia del Señor y de la gloria eterna. Por lo tanto, la vida eterna es todo lo contrario. Es el gozo de la recompensa de aquellos que estarán en comunión eterna ante la presencia del Señor, contemplando su gloria, su poder y majestad. Eso es lo contrario al infierno, eso es la vida eterna. Entonces aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos define lo que es el infierno. Es sufrir la pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por tanto, y a la luz de estos pasajes, no cabe duda que hay un destino final llamado infierno, o como Pablo lo ha definido, el castigo eterno e irrevocable de quedar destituidos de la presencia gloriosa del Señor en la eternidad futura. Jesucristo, los apóstoles, el Espíritu Santo, la Biblia, la verdad revela que ciertamente ese destino final existe. Está allí.
para todos aquellos que no crean, no obedezcan a los mandamientos del Evangelio de salvación por medio de Cristo. De esta manera queda totalmente expuesta la falsa doctrina, digamos, ¿no? Aquí podemos decir esto con esta evidencia, esta prueba bíblica, estos argumentos bíblicos de que el universalismo de este Carlton Pearson y los universalistas, esta teología es una herejía, es completamente falsa. El infierno sí es un lugar dispuesto por Dios para castigo, para pena, para destrucción. Recuerden ahí en 2 de Tesalonicenses, destrucción no significa aniquilación o exterminio, sino la ruina, el que se acaba. ¿Cómo lo definimos? Es la pérdida, yendo a ese lugar de miseria, desgracia y sufrimiento. Para terminar, acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 21. Quiero que veamos estos dos textos que son advertencias que hace el Señor y el apóstol Pedro. La primera advertencia la da el Señor en Mateo 7, 21, cuando dice: no todo el que me confiesa, dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje es muy revelador. Aquí Cristo nos advierte de que no toda persona que le reconoce como Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso incluye a cristianos, miembros de la iglesia de Cristo. Porque ahí el Señor está hablando de gente religiosa que le confiesa, le reconoce, le invoca, le llama como Señor. Señor, Señor. Pero Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me reconoce como Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No. No basta. Es necesario eso. Hay que reconocer el señorío, el dominio de Cristo, su autoridad, pero no basta. Dijo el Señor, hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces ahí está esa advertencia. La advertencia de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso incluye a cristianos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el Espíritu Santo por boca de Pedro dijo lo siguiente. Voy a leer una de las 4 versiones que tengo aquí en este Nuevo Testamento. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 18. Dice así: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que, fíjense, la alerta que nos pone Pedro, la alerta, la advertencia, el cuidado, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos,
Ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que en la iglesia, originalmente en la iglesia, en aquellos tiempos, inclusive todavía hoy, y también tiene aplicación para este vasto mundo religioso, hay quienes tuercen las escrituras, las tuercen, las desdoblan, las deforman, las mutilan, las adulteran, las tergiversan, haciendo que diga ella algo que no es, o quitando y añadiendo. ¿Y quiénes son esa clase de gente en la iglesia y afuera de ella? Los llamados religiosos. Pero dice los ignorantes. Se refiere a los que ignoran la doctrina de Cristo, no porque no la puedan conocer, sino que han decidido realmente no conocerla por diferentes razones. La tienen allí, no es que no puedan conocerla, no es que no puedan entender las cosas de Pablo, sino que hay en ellos, en su alrededor, cosas que les ha llevado a no ir a conocer la verdad, la verdadera doctrina de Cristo. Se hacen ignorantes, voluntarios de ello. Y Pedro habla también de los débiles, de aquellos que obviamente por ignorar las escrituras son presa fácil, no son fuertes, ¿sí? Fortalecidos, ahí arraigados, bien cimentados en la verdad, débiles en ese sentido, y se dejan, caen, tuercen, tergiversan por esa falta de conocimiento de la verdad. Y luego vemos la exhortación de Pedro: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento del Señor, para evitar que el resto sea arrastrado por el error de falsos maestros en la iglesia y hoy en día en este mundo religioso.